Los mensajes fueron llegando durante la pausa. Hay uno que dice, bueno, claro, mira, los precios por las nubes. Un aceite de soja cuesta 125 pesos. En Colón, aceite de girasol 45 pesos. Y así es todo. Y no hay laburo. Haces una changa que no te da como para otra que salir a hacerla rendir. La nafta, 27 pesos el litro, acá 80. Hay diferencia. Yo no tengo auto, dice, pero los que tienen les sirve. Sí, ante esos números, voy a decir, bueno, ¿cuál puede ser la política de Estado? Mediante, no... Hablamos de unos pesos más, unos pesos menos, ¿no? Entonces, es viable. Y otra, y eso de verdad, con el corazón, en estos 2 años de momento bueno que vivieron en pandemia los departamentos de frontera, con crecimiento de empleo, de comercio y demás, ¿no es verdad que remarcaban los precios casi todos los días los comerciantes? No. Todo lo que dijo la persona... No, esto de los precios lo ¿cierto? Dijo otra persona. Bien. Que obviamente vivía allá. Mirá, te voy a dar algo de Paysandú, concretamente. Paysandú es el departamento del interior probablemente con más presencia de grandes superficies de todas, en relación al mercado. Una de las cadenas tiene 5 sucursales y hay otra más que agrega una más. Dominan el mercado y de hecho el eslogan es los precios más baratos del país. ¿Tá? El precio en Paysandú se percibe caro por la referencia que hay con Argentina, pero no porque Paysandú sea caro o suba sus precios. No sé si se acuerdan, pero en plena... Más que una superficie grande, yo te hablo del almacén. El almacén toma la referencia de la cadena con la que tiene que competir. No puede irse arriba. Bueno, yo te digo lo que me traslada gente que vive en una percepción común. Y que le pasó durante los 2 años que los precios iban subiendo. Y de hecho no hay ley de fijación ni congelamiento de precios. Por lo tanto... No hay... Por supuesto que pueden haber... cada uno es dueño de su negocio y alguien lo puede... Ahí está. Pero es cierto, sin duda... Primero que hubieron varios saltos de precio por el precio internacional de las cosas, principalmente en la harina y otros. En materias primas hubo un tema grande de precio y eso incidió en el precio en Uruguay y todo el Uruguay se quejó de eso. En el litoral, particularmente, parece peor y tiene mucho peor prensa del comercio local porque se toma ese otro precio de enfrente. Nosotros estamos haciendo un monitoreo de precios, de hecho estamos tratando de contratar servicios nacionales por intermedio de la tecnología. Hoy es posible dar seguimiento a eso y no hay reportes que superen los precios de las cadenas. Sí pueden haber casos aislados, por supuesto que pueden haberlo, pero ahí ya está el consumidor eligiendo dónde compra. Ustedes no opinaron todavía, ¿no? ¿Vale? Yo estuve en el programa que tú saliste al teléfono y me acuerdo que en aquel momento planteábamos que las soluciones de las que se hablaba, que hoy son proyectos de ley, sumándolas todas, ¿no? Seguíamos estando con una diferencia abismal con el otro lado. Entonces, o sea, la gente va a seguir, más allá de que le das una opción un poco más económica, la suma de las renuncias tributarias, de lo que tiene que ver con el combustible, que también es una renuncia, bueno, todo lo que eran medidas en conjunto, seguíamos estando muy, muy lejos de lo que pasa en Argentina. Entonces, yo en realidad también lo veo y lo consultaba en aquel programa. Nosotros hacemos estas medidas, aplicamos todo esto en conjunto. ¿Qué pasa con los departamentos que son vecinos de ustedes? Que no son de frontera, pero que en realidad a ustedes está la renuncia tributaria del combustible, lo que tenga que ver con bajar los precios. ¿Qué pasa con los comerciantes de esos departamentos que están muy cerca también de ustedes y que en realidad, si yo vivo en un departamento que está pegado y no soy fronterizo, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a Salto, voy a ir a Paysandú, porque en realidad los precios van a ser más baratos que en mi departamento. Entonces voy trasladando esta situación del problema que nos pasa hasta en Montevideo. Basta con ir a una feria en Montevideo, vamos a encontrar productos que son o argentinos o brasileros, lo que tiene que ver con la vestimenta, lo que tiene que ver con los productos de la canasta, el famoso problema con la pasta de diente, con el shampoo, ¿no? O sea, cosas que la gente recurrentemente compra o en Brasil o en Argentina, ¿no? En cualquiera de las zonas de frontera se nos presentan estas situaciones. Entonces, yo me pregunto si en realidad esto de sumar y de pensar público-privado
aplicamos esto. ¿Qué pasa con los de al lado? Van a pedir lo mismo, me imagino. Es una muy buena consideración porque es un tema que está sobre la mesa, el corrimiento de la frontera. ¿Dónde termina la frontera? Claro. Efectivamente. Fue una discusión que se dio con el combustible y es una discusión real y fidedigna para quienes no están alcanzados con la medida. La verdad es que nosotros no vivimos tampoco, la contracara es que nosotros tampoco vivimos la realidad suya, que es no tener a la frontera instalada dentro de nosotros. Por otra parte, por ejemplo, cuando pensamos esa medida a través de TUAP, que podría ser una buena alternativa y un esfuerzo que combinara público y privado, ahí se eliminaría todo corrimiento de fronteras. Porque, por ejemplo, TUAP con el MIDES ya lo tiene probado, entonces por eso también vemos que es una buena medida, es una alternativa que está probada, que es rápida, ágil y efectiva para instalarla mañana si el gobierno tuviera la voluntad. Entonces, el MIDES lo que hace con la aplicación de lo que se hace de TUAP con el MIDES es efectivamente determinar quién compra, dónde y hasta qué monto. Entonces la tecnología está y hoy nos ayuda mucho a encontrar alternativas. Esto podría ser, bueno, realmente determino quiénes son las personas que tienen acceso a este beneficio. Puede ser Vera Fachin, puede comprar únicamente en determinados comercios que tengan ese convenio en la ciudad de Salto. Que le salga un poco menos, si no directamente va a cruzar la frontera y va a comprar mucho más barato todavía. Tiene que ser realmente una decisión del consumidor. Pero ¿se entiende eso? Se entiende. Va a seguir siendo más barato. Hoy la diferencia es tan abismal. Esta diferencia es la mayor en 20 años. Claro. Sí. Lo que nos hace poner sobre la mesa realmente es empezar a pensar un problema que es histórico, que es estructural. Entonces, hoy es una diferencia alarmante. Se está cayendo la actividad comercial, se están cayendo las ciudades de frontera. Pensemos realmente que esto no es problema con esta diferencia que es la mayor en 20 años. Pero sí, hagamos mea culpa todos y miremos que esto viene pasando hace muchos años y hay que encontrarle la solución. Porque hoy puede ser que en 2 o 3 años, no sé, el tiempo que lleve, se solucione un poco la diferencia cambiaria con Argentina, que siempre la hay. Pero va a volver a pasar. ¿Y en qué estado encontraremos las ciudades cuando se solucione la diferencia cambiaria tan abismal que tenemos con la Argentina? Y hoy puede tener efecto inmediato con Brasil, donde no hay una diferencia tan grande de precio. Y por ejemplo, claro. Y puede recuperar en esos departamentos donde hay rubros inexistentes, puede dar la posibilidad a esos departamentos de generar rubro y de generar empleo formal del lado uruguayo. Entonces, nosotros sabemos que esto es de largo aliento. Sí. Y sabemos que el problema existe y va a seguir existiendo. No queremos salvar las de hoy, pero desde que cerraron los puentes hace 2 años y empezamos a medir, estamos trabajando en buscar una solución que casi siempre nos defienda. Bueno, capaz en el momento actual, con la diferencia que tenemos con Argentina, sea insuficiente, es probable. Bien, bueno, pero no por eso va a dejar de proponerse o intentar hacerse, porque en definitiva, pasado el terremoto, que en algún momento va a pasar, porque Argentina no va a desaparecer, siempre ha logrado sobrevivir increíblemente. Bueno, se volvería un escenario que tampoco era el ideal. Lo que cabe preguntarse va incluso más allá. Cualquier política de Estado que se pueda tomar, previendo la realidad de departamento de frontera, le va a caber la queja al departamento o ciudades del interior, que también tienen su propia realidad, que también está lleno de emigrantes que tienen que venir a Montevideo a terminar de estudiar, a conseguir trabajo. Entonces ya es un repensémonos como país, ¿no? O sea, es mucho más complejo. ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que lo de hoy no tiene solución. Así le saquen todos los impuestos, es decir, que no pague nada al Estado, ¿no? Igual la diferencia con Argentina es insalvable. Hoy, pero es coyuntural. Se supone que, a ustedes lo han dicho, es decir, va y viene, ¿no? Porque en la pandemia era al revés, subió León, es decir, ahora... Ahora, a mí me parece que el tema acá es fijar políticas de largo aliento y el ejemplo de la nafta en frontera para mí es claro que tiene muchos años de aplicado y tuvo resultado, que hoy no funciona, lógicamente, pero históricamente tuvo resultado. La gente ya no iba a cargar porque la diferencia con el descuento que tenía no le valía la pena, ¿tá? O en gran medida no le valía la pena. Y a mí me parece que ahí lo que hay que hacer es, si realmente como Estado y como país apostamos a que la gente se establezca en estos departamentos, ¿tá? Usted tiene caso, por ejemplo, estoy pensando, Salto es turismo.
Salto y Paysandú también tiene una cuestión de turismo que me parece que ahí es donde hay que incentivar, porque eso genera trabajo, etcétera, etcétera. Siempre se cuestionó mucho la política con respecto a Bella Unión, de inversión del Estado en Bella Unión, porque daba pérdida. Sí, daba pérdida como empresa, pero socialmente era importante mantener la población en Bella Unión. Quizás puede pasar lo mismo en otro departamento de frontera. Tú mencionabas en la tanda el tema de Artigas, por ejemplo, que mucha gente traslada para otro lado. Es decir, creo que hay que buscar como Estado políticas a largo plazo de que incentiven instalación de nuevas fuentes de trabajo. Y creo que el turismo es clave en esos lugares, que lo que hay funciona y evidentemente se puede desarrollar mucho más de lo que todavía existe hoy. Y creo que de ese punto de vista, el tema del contrabando, nunca nadie le puso cascabel al gato. Estoy pensando en Salto. Yo de que tengo memoria, 30 años para atrás, siempre existía el contrabando masivo y todo el mundo miraba, todos los intendentes miraban para el costado. Ninguno hizo nada, porque era fuente de trabajo para sus votantes. Pero en definitiva era un tiro en el pie para un montón de gente más, entre ellos los comerciantes. Entonces, a mí me parece que o apostamos como país a generar inversiones, que hacer favorable que la gente invierta en esos lugares con exoneraciones y con apoyos puntualmente. Hoy pueden tener apoyo por esta situación. No les va a salvar la potrilla por la diferencia que hay enorme, pero por lo menos subsidiarlos en algo. Y pensar a largo plazo, porque si no, no va a tener solución, creo. Bien. Más Estado, Marguerite. No, al revés. Mirá, más Estado. Mirá, libre circulación de bienes y servicios. ¿Eso es una lógica posible? Unificación aduanera, eliminación de los bancos centrales y se arregla todo. Aseguro. Se arregla, se uniformiza todo. A ver, pero profundizame pero no es Milei, no, la que idea. todo que remite a Milei. Antes que Milei, lo dijo Friedman, que Y así le fue, mirá. Milei. A ver, pero podés Es como que yo profundizar. es como que yo que mencione a Abdala en vez de mencionarte a Marx. Milei. Como si Milei hubiera inventado. Como si Milei hubiera inventado algo. Mirá que es ocurrente. No le podés negar que es Abdala ocurrente. y Marx. Para, solo corazón. Fernando, podés profundizar ese aspecto y ver cómo puede ser, debe haber sido analizado No, en pero no va a algún pasar momento por los departamentos de frontera. ¿Y? No va a pasar. ¿Por qué no? El contrabando existe desde Artigas. Libre circulación, una lógica de libre circulación. Bueno, ahí entra a jugar siempre el tema ese del corrimiento de las fronteras. ¿Hasta dónde llevas esa libre circulación de bienes? Libre circulación, unificación aduanera y eliminación del Banco Central, pues si el tipo de cambio es lo que te mata. Hoy te mata el tipo de cambio. Bueno, está. Hoy es estás tipo de cambio el proponiendo- problema. Sería tan difícil bueno. plantearlo que creo propuesta que no, delirio. no haríamos el desgaste. Una por ley de eso, la selva muy cruel. Pero contra una cosa que no tiene solución, como es eso, la existencia del Banco Central y el tipo de cambio, no tenés herramientas. Tenés paliativos, pero no tenés herramientas. Y bueno, No tenés. ¿están planteando paliativos o no? Y cositas, cambiar algunas cositas para que todo siga como está. En definitiva, no es No, otra como cosa todo que- estaba antes, por lo menos en la pandemia. ¿No? Sí. No hay que perder de vista de que esto se trata de personas trabajando y viviendo. Entonces, sí, a veces parece que estamos retocando o buscando soluciones parciales y parches y esto y lo otro, es cierto. Si lo miramos en términos económicos, es eso lo que estás haciendo, porque al fondo no podés ir porque no hay nadie dispuesto a sacrificar tanto. Pero lo cierto es que esas soluciones parciales o esas medidas que se piden son las que permiten que las personas se desarrollen en el territorio y que más o menos prosperen. Entonces, eso es lo que no podemos deshumanizar esa cuestión, porque sí, en términos económicos, Pero no es te metes en deshumanizar. Vos lo un ponés en problema términos- grande. Vos lo ponés en términos de personas, y está bien, son personas, pero pasan por procesos económicos. Esto no es una ayuda social, Sin duda. esto es un proceso económico, por lo tanto no podés sacar la economía de esto, no podés, porque lo otro es decir, bueno, poné al Mides. Ponía una oficina del Mides que solucione todos los problemas no es en Salto economía y otra versus oficina del humanidad. Mides que solucione los problemas. Pero si no es economía versus humanidad. Pero necesito... Qué pavada. Bueno, está. No, la Sí, tuya, sí, el está. mercado soluciona todo, hasta la Una- salud para vos. Mirá que Todo el lo mercado soluciona el pero mercado. No soluciona nada el mercado, querido. Está El fallando mercado con el Banco siempre Central. necesita del Estado. Pero qué tontería acaban de manifestar los dos. No importa. Menos mal, Yo voy a estamos a seguir. dúo. De todas maneras, un tema económico inteligencia se de aquel lado, soluciona se con dan cuenta. economía. Y esto necesita un tema económico. De la otra manera que vos lo planteás, es ayuda social. Somos conscientes de eso, también somos conscientes que en el medio necesitamos mantener las fuentes de empleo.
Está correcto. Entonces, Pero con medidas económicas, ¿sí o no? sin duda. Sí, bueno, Sin duda. entonces pasa por la economía, no pasa por la Al humanización servicio de la del humanidad. tema. Economía al Totalmente de servicio de la acuerdo en que humanidad. Siempre está al servicio de la humanidad. No sigan repitiendo una tontería que se entierran cada vez más. No Bueno, sean tontos. yo diría que Pero no para sean evitar tontos, no seguir permitan el error. este enterramiento general, vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias por haber venido. Sé que los recibió la ministra Breche, ¿no? Estuvimos ayer en un encuentro donde estuvimos todos los centros comerciales del interior, en una ronda con la ministra de Economía, en la cual fue, en lo cual fue una reunión muy ordenada, hay que decirlo, un espacio muy civilizado. Porque ahí es donde se plantea el tema, sí, frontera tiene su realidad y sus complejidades, pero también las tiene interior. Entonces, sin dudas, sin dudas que las realidades son diversas. Fue una primera reunión, un primer diálogo de intercambio en el cual esperamos poder seguir construyendo en ese camino y que también no se voló ningún puente. Están en tema. No. ¿Aplicó algo o sigue siendo macheta como siempre? Capaz que si vuelan los puentes solucionás. Se llevó todos los problemas. Está muy ocurrente hoy, Marguerite. Sin dudas que se llevó las anotaciones, pero como un último punto a comentar es que nosotros como gremiales empresariales, y hoy somos dos gremiales, Salto y Paysandú, pero en sí trabajando con las gremiales del litoral, el mensaje es, hay que trabajar en políticas de incentivo de ventas, en reducción de costos, pero también, y un poco fue el concepto de este panel, es hay que recuestionarse a nivel país cuál es el desarrollo que le queremos dar a las zonas de frontera, y ahí ya es mucho más a largo plazo que esta diferencia cambiaria específica del día de hoy, que es abismal, que es difícil de abatir, pero que en general hay que atenderla. Supongo que hay consenso general en este último planteo, ¿no? En esta perspectiva. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Y gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa.